Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Fuego, amigo. Bienvenida, Cata, ¿no? ¿Está todo ¿Cómo bien? estás? Sí, Bien. la verdad que sí, vengo con aires de montaña renovada. Viene de Mendoza, ¿eh? Sí, ¿El la avión verdad. bien? ¿El vuelo bien? El vuelo se movió un poquito en el aterrizaje, pero Mendoza, Sí. qué gran provincia, ¿eh? Un saludo a todos los mendocinos y mendocinas que me trataron tan bien. Me dicen que sos de los míos, ¿eh? Un poquito de... ¿En los vuelos? ¿Es así? Sí, de hecho, ya que hay un médico psiquiatra, después le voy a preguntar porque yo me tomo algo para ¿Te tranquilizarme. empastillás? Y me da miedo el avión. Bueno, vamos a hablar de eso también seguramente porque vamos a abordar el tema de salud mental, pero queremos arrancar el programa hablando con el ministro, ya ministro, de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, porque hay muchas cosas para hablar, sobre todo el tema de la combinación de las vacunas, que fue un tema, me parece que estuvo al tope de la discusión a fines de la semana pasada y por supuesto sigue en el transcurso de esta semana. ¿Te parece bien? Sí, ya lo tenemos ahí conectado. Buenas noches, ministro Kreplak. Bueno, arrancamos preguntándole cuándo la gente que está esperando la segunda dosis de Sputnik va a poder recibir la combinación. ¿Cuándo ya se pueden empezar a vacunar? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Enviamos los turnos hace unos días, un poco más de 350.000 turnos que van a empezar a aplicarse a partir del miércoles. Nosotros hasta el miércoles tenemos agenda de, sobre todo, segundos turnos de AstraZeneca y Sinopharm, que estábamos completando los esquemas. Así que miércoles, jueves y viernes van a estar recibiendo esquemas combinados, la mayor parte con Moderna, y probablemente mañana podamos también largar una buena cantidad, cerca de 400 a 500.000 más turnos para seguir combinando los que tenían la primera de Sputnik, ¿no? Bien, o sea, repregunto, pero porque hay mucha gente que probablemente quiera saber esta información. ¿Tienen que esperar, tienen que estar atentos a algo en especial, tienen que ir a la página? ¿Cómo tienen que hacer todas esas personas que están angustiadas por esperar la segunda dosis de Sputnik o la combinación? Como siempre es en el sistema de la provincia, te llega el turno, si tenés la aplicación del celular o te llega el mail o te puedes fijar en la página web. Ahí te va a decir el turno que tenés y si te fijas en las notificaciones en la aplicación te va a decir que se trata de un caso combinado, ¿no? Si uno por alguna razón quisiera rechazar el turno, siempre se puede cancelar el turno, pero si no, nosotros recomendamos, porque se ha demostrado que tiene el mismo nivel de seguridad y de eficacia, que lo tomen el turno y que puedan darse la vacuna lo antes posible. Ministro, le quiero preguntar, porque efectivamente usted dijo en los últimos días que tanto Moderna como AstraZeneca son tan eficaces como la Sputnik 2. ¿Por qué entonces está la opción de que la gente elija una u otra? ¿Por qué no directamente, como ha sucedido hasta ahora, la que le toca, le toca? Sí, lo que sucede es que ha sido un esquema nuevo y quizás cuando alguien recibió la primera dosis de Sputnik, estaba esperando recibir la segunda dosis de Sputnik. La pandemia tiene muchas cosas que es información nueva, que vamos investigando y vamos avisando lo que descubrimos científicamente, pero nosotros creemos que hay que darle un poquito de tiempo a la escucha, a la espera. Si alguien siente que su momento es esperar un poquitito más porque tiene algún temor, nosotros vamos a ayudarlo, a explicarle todas las veces necesarias por qué es seguro, por qué está bien, pero si alguien no puede hacerlo en su momento, yo no quiero que pierda, que tenga la sensación de que perdió el turno y no le queda otra opción. Así que siempre tienen más opciones. Y así como la vacunación es optativa, también es optativo en este caso. No es que uno puede elegir qué vacuna quiere, sino que le ofrecemos esta alternativa y si no quiere, volvemos a darle turno la próxima vez que tengamos las de Sputnik, que esperemos que lleguen también muy pronto en estos próximos días. Bien, ¿y cómo estamos en cuanto a la cepa Delta? ¿Qué proyecciones hacen ustedes desde el Ministerio de Salud bonaerense con respecto a si puede haber un pico de casos de la cepa Delta o cómo lo están proyectando con la información que tienen hasta ahora? Bueno, por ahora venimos con un trabajo realmente muy importante que ha hecho el país, porque ya pasó bastante tiempo y no tenemos circulación comunitaria y predominante de la variante Delta en nuestro país. En la provincia tenemos solamente 2 casos de personas que son contacto estrecho o conviviente, de personas que vienen de afuera, y todos los demás casos son casos de viajeros que logramos detectar o en el arribo, en Ezeiza, o en los primeros días de aislamiento en el hotel. Una estrategia que nos demanda mucho esfuerzo, pero que está logrando evitar la circulación comunitaria de esta variante. Lo que sucede en el mundo, en el hemisferio norte, en los lugares donde lo que había una predominancia de la variante británica, la alfa, es que hubo un reemplazo muy grande y una tercera ola asociada a la aparición de la variante delta. Pero en Argentina y en América del Sur en general, no es la variante británica la predominante. Nosotros tenemos 80% entre Manaos y Andina.
Así que todavía es una incógnita si efectivamente la Delta va a producir el mismo nivel de reemplazo y generar un aumento de casos como produjo en el hemisferio norte, dado que la Manaus y la andina son más contagiosas que la británica. Así que eso es parte de lo que tenemos que ir observando y siguiendo el monitoreo caso a caso, pero por el momento, mientras más tiempo ganemos y podamos seguir aplicando segundas dosis, mejor. Ministro, en el día de ayer, su par a nivel nacional, Carla Bisotti, dijo que están pensando la posibilidad de establecer una normativa que le dé una ventaja a aquellas personas que sí se vacunaron. Primero quiero preguntar si usted coincide y segundo, si en la provincia de Buenos Aires se está evaluando lo mismo. Bueno, nosotros hace un tiempito, antes de este DNU, habíamos puesto una reglamentación en la provincia de Buenos Aires donde los aforos en algunos lugares se incrementaban un poco más, un 20% más, para personas vacunadas. Eso permitía, si bien no es restringir al no vacunado, es ir abriendo con más cuidado, porque las personas vacunadas tienen menos riesgo de contagiarse y de contagiar a otros. En ningún caso es absoluto, pero ayudan a reducir el riesgo. Es una buena forma de ir pensando las aperturas gradualmente, ¿no? Ir avanzando en las aperturas con vacunados y de esa manera que sean más cuidadas. Es razonable, se está haciendo en muchos países del mundo. Nosotros por el momento no estamos poniendo la vacunación como algo obligatorio, pero es cierto que no es lo mismo estar vacunado que no estarlo para uno y para la comunidad en general. Y si queremos ir recuperando las actividades y que la sociedad pueda ir de a poco volviendo al pleno, va a necesitar tener mayor nivel de cobertura y reducir la cantidad de contagios. Ministro, buenas noches, ¿cómo le va? Quería preguntarle qué evaluación hacen del retorno de las clases presenciales en los colegios de la provincia en esta última semana, qué monitoreo, qué evaluación y qué expectativas tienen para las próximas semanas. Nosotros veníamos con clases presenciales desde antes de las vacaciones de invierno en la mayor parte de la provincia, especialmente en todo el conurbano, que es lo más grande, y había algunos distritos del interior que se encontraban en lo que nosotros llamamos fase 2, que todavía no tenían presencialidad. Ahora están todos con presencialidad, eso viene funcionando muy bien, nosotros tenemos protocolos muy trabajados, con monitoreo de la ventilación con medidores de dióxido de carbono, con distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre chico y chico. Esto viene funcionando muy bien. ¿Y qué pasa con el frío, digo? Sí, el frío, bueno, siempre es un problema. Hasta ahora no habíamos tenido, los días más fríos fueron antes de las vacaciones de invierno y bueno, la ventilación hace que tengamos más frío, es cierto. Las jornadas de los chicos tienen que ser lo más cuidadosas posible, abrigo dentro de las aulas, bueno, como se pueda llevar adelante, eso nos pasa a todos, pero por supuesto también en casos en que alguien crea que es conveniente resguardar al niño un día o dos, se puede hacer, pero la verdad que no tenemos muchas formas de evitar tanto frío teniendo que tener ventilación cruzada, ¿no? Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. En ese ir de a poco a recuperar aquella normalidad que usted mencionaba, está claro que el mensaje subrayado es el ir de a poco. Pero en los últimos anuncios donde incluso se cambiaron los indicadores y se habla de etapas, que obviamente no son próximas, pero tampoco hay un establecimiento muy concreto de eso. En ese plantear por etapas aparece la escena de no usar más el tapaboca, la escena de levantar los aforos. ¿No es un mensaje habilitante en un contexto todavía muy preocupante por el tema de la Delta y demás y que puede llevar a descuidos? Sí, por supuesto no hay que adelantarse, se ha visto en todos los países del mundo que han hecho del inicio del proceso de apertura algo demasiado apurado. Quizás todos tenemos ganas de rápidamente pasar a la página siguiente, pero no se puede, y se ha visto en todos los países del mundo que eso genera un retroceso, así que nosotros no tenemos que caer en ese error. Muchos países en Europa están volviendo a recomendar el uso de tapabocas que habían dejado de utilizarlo, así que nosotros tenemos que seguir en ese camino gradualmente, mejorando. Lo que se espera es que, dado el nivel de vacunación, y ya estamos viéndolo, nosotros en la provincia hoy estamos en un nivel de letalidad, es decir, cuántos fallecen por cada 100 contagiados, de 1,3, cuando en el año pasado fue de 3,5. Y entonces esa mejora que viene habiendo de letalidad se debe a la vacunación, y uno espera que con el correr de las próximas semanas, si hubiera un aumento de casos, como se ha visto, por ejemplo, en Gran Bretaña o otros países que tienen un nivel de vacunación comparable con el argentino, lo que sucedía era que había casos, pero no tantos casos graves, internacionales en terapia intensiva ni fallecimientos. Esa es la razón por la cual el monitoreo estricto de casos
deja de ser la variante, el indicador epidemiológico más potente y tenemos que ver los casos graves. Y si hubiera casos graves, por supuesto, en demasía, pensar en no avanzar más en las aperturas o en todo caso retroceder. Pero la verdad que creemos todos que con el nivel de vacunación que tenemos y como vienen funcionando las vacunas en nuestro país, esto va a poder darse. Es decir, un proceso progresivo, cuidadoso, monitoreado, pero que vaya avanzando hacia una mejora en el nivel de restricciones. Ahora, en el punto que marca Caruso sobre los mensajes que se envían, ¿hace alguna autocrítica ahora ya como ministro de Salud bonaerense con respecto al pogo que hubo cuando usted asumió y Goyan asumía la candidatura en estas elecciones? Sí, fue una situación, la verdad que fue sorpresiva. Yo venía trabajando ya y dentro del ministerio estaban todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud que hace 1 año y 8 meses están trabajando incansablemente, sin vacaciones. Son los que nunca pararon, los que no pararon cuando todos los demás tenían que parar. Y me recibieron a mí y despidieron a Daniel Goyan con muchísimo afecto, con un aplauso, al aire libre, todos vacunados. En el medio de eso hay una imagen que circula por las redes sociales de 5 compañeros, que son compañeros de oficina míos, que son mis contactos estrechos, digamos, mi burbuja, que me abrazan. Sí. Eso no fue un poco... No era fue un par más que 5, pero estaban ahí sin distanciamiento, en el digamos, abrazo, más allá de la justificación, no fue un buen mensaje, ¿no? Está bien, lo que yo estoy diciendo es, contextualizándolo, no es que nosotros transmitimos un mensaje de esas características, sino que en una situación que no estaba pensada para comunicarse, que fue sorpresiva, sucede una cosa así. Uno lo sorprende también y quizás no se puede poner 100% frío para evitarlo, porque la emoción que genera que trabajadores y trabajadoras que han hecho tanto esfuerzo durante tanto tiempo reconozcan a nosotros, a Daniel y a mí, y nos abracen, nos aplaudan de esa manera cuando llegamos, eso fue lo que sucedió. El resto, no había más personas en cercanía, había 5 personas, 6 personas, el resto estaban alrededor en un lugar al aire libre. Y son todos trabajadores de ese lugar, ¿no? No vino gente de afuera, no fue una movilización. Está bien. Bajaron los trabajadores. Ministro, ¿no? pero está mal. Yo sé que practica boxeo, pero no nos haga cintura. Está mal, punto. Hay que reconocer que estuvo mal la situación. Sobre todo cuando, digamos, los mensajes desde el Ministerio de Salud de la provincia han sido muy duros en cuanto al cumplimiento de los protocolos del COVID. Por eso también obviamente que todos en algún momento... Hemos sido todos muy cuidadosos. Ministro, le quiero preguntar... todos muy cuidadosos. La verdad que fue una imagen de un momento que nos sorprendió, pero hemos sido todos muy cuidadosos y hemos tenido, por suerte, muy pocos contagiados en nuestro ministerio. Hicimos muy cuidadosos de los protocolos adentro del ministerio, por suerte, porque no podíamos parar de trabajar, ninguno de nosotros nunca. Ministro, hablando de box, me voy a otro deporte que es el fútbol. Ahí Gallardo estaba pidiendo autorización para que cuando River juegue con Mineiro haya gente en los estadios. Sé que no es una decisión suya, pero ¿le parece bien o le parece mal que la gente pueda volver a los estadios de fútbol en esta nueva, digamos, realidad con otros números ya? Yo creo que puede ser algo a lo cual avancemos en un tiempo. Pero la verdad que todavía nos quedan algunas incertidumbres. Primero que hay que avanzar más con la campaña de vacunación y seguir completando las personas más graves la segunda dosis y cumplimentar la totalidad de las personas con la primera dosis. Nosotros estamos arriba de los 10 millones de personas ya vacunadas, 10.500.000 personas ya vacunadas con primera dosis. Creo que habría que avanzar un poquito más para esto y además ir viendo qué sucede efectivamente con la variante Delta, si empieza a producir un aumento de los casos o no en nuestro país. Así que a mí me parece razonable que empiece a suceder, pero no ya. Creo que tenemos que ir de a poco con las cosas que ya se anunciaron, que no son tantas, que se anunciaron algunas en el DNU que se firmó estos días, ir avanzando lentamente en esa progresión y en todo caso ojalá podamos antes de fin de año estar en esas condiciones. Pero insisto, si lo hacemos cuidadoso, monitoreado, tenemos muchas más probabilidades de que nos salga bien. Ministro, muchísimas gracias por esta comunicación con Fuego Amigo. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Hasta luego. Bien, y vamos a dar vuelta a la página, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquito de salud mental. Lo habíamos anunciado al inicio del programa. Un tema que van a estar atentos, estoy seguro, muchísima gente, mucha más de la que pensamos. Y lo presentamos de la siguiente manera. Bien, y vamos a presentar a nuestros invitados. Primero a Miguel Ángel Forte, sociólogo, máster en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política en Flaxo. A Emilia Rollero, que va a contar su experiencia en primera persona, y la tenemos en pantalla. Y también a Pablo Resnick,
que es médico psiquiatra. Voy a empezar con vos, Pablo. Hablamos de salud mental, hablamos de trastornos, de ansiedad. ¿Eso es un signo de estos tiempos o no es una caracterización de estos tiempos? No específicamente, digamos. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, fobias y demás, tienen casi la misma prevalencia en distintos lugares del planeta, lo cual habla de una característica genética de vulnerabilidad, de predisposición. Entonces, no es que solamente son estos tiempos. Estos tiempos pueden gatillar que aparezcan más, pero sobre todo las personas afectadas son personas que tienen una vulnerabilidad que viene en parte transmitida por los genes, y también hay una vulnerabilidad que se puede adquirir en la crianza, en lo que llamamos los eventos traumáticos tempranos, ocurridos antes de la adolescencia, si han ocurrido cuestiones muy duras como pérdida de padres, hogares caóticos o alguna calamidad, digamos, sobre todo con padres que no pudieron filtrar bien. Los padres nos tienen que bajar, digamos, las cosas malas que nos pueden pasar y presentárnoslas de alguna manera que sean bancables. Cuando ellos mismos no están preparados, por ejemplo, bueno, en general están estos eventos traumáticos tempranos que dejan una marca de vulnerabilidad para hacer trastornos de ansiedad y afectivos, depresión en la adultez, aunque no tengan en la adultez esos eventos traumáticos tempranos. No sé si se entiende esto. Sí, pero yo te quiero introducir y después le quiero preguntar a nuestros otros invitados también por el factor pandemia, porque obviamente apenas arrancó la pandemia, todos decíamos, creo que a muchísimos argentinos y argentinas y otras personas de otros países, tengo problemas para dormir, había mucho de ansiedad ahí y empezó el consumo de ansiolíticos. Yo me pongo ahí en la lista de eso, ¿no? Sí, de que claro, no me podía dormir claro. con nada y me empecé a... Mirá, nosotros hicimos un estudio en nuestra institución, el Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad, a los meses de haber comenzado la pandemia, y el 55% de los entrevistados había tenido problemas de insomnio que no tenía antes de la pandemia, más de la mitad. Y después, con el correr del tiempo, cuando la pandemia y las restricciones, viste, porque al principio todos decíamos esto va a durar 3 meses, 6 meses. Cuando esto se hizo largo y cuando después la primera hora apareció la segunda, como que la moral, viste, se te caía al piso, empezaron a aparecer las depresiones. O sea que sí, estamos con un brote de depresiones. Nosotros en nuestro equipo nos llegan pacientes que habían salido de alta hace 10 años y ahora llaman de nuevo. Es bastante desastroso y lo vamos a poder evaluar con el tiempo, lo que nos deja esta situación. Yo me anoto en el insomnio, estoy ahí. Yo también. ¿Quién duerme bien? Vos también, Sí. vos también. Sí. Le quiero preguntar a Emilia, a quien le agradezco, para que dé su testimonio en primera persona, ¿no? Más allá de analizar con nuestros invitados la situación, que me cuentes qué te pasó a vos. Hola, Diego. Bueno, a ver, obviamente que el tema de la pandemia acrecentó un cuadro que yo ya tenía, que es el trastorno de ansiedad. Yo lo tengo diagnosticado ya hace varios años. Empecé con alertas hace como 10, y empecé un tratamiento. Pero es cierto que la pandemia intensificó todo mucho más, porque uno está como conviviendo con muchas incertidumbres, no está en contacto con la gente que por ahí te hace de sostén cuando necesitas o cuando estás por tener una crisis, que en otro contexto sí lo tenés. Hasta la terapia la tenés que hacer por Zoom, que no es lo mismo. Entonces, todas esas cosas empiezan a sumarse, y en mi caso particularmente empecé a tener episodios de ansiedad un poco más severos, que también se vieron traducidos en un insomnio o en problemas para dormir, pero eso en realidad yo ya lo traía, solamente que se intensificó un poco más. El tema es más lo cotidiano, ¿no? El convivir el día a día con la ansiedad. Y yo siento una gran diferencia de lo que fue del 2020 para acá. Se me hizo mucho más difícil todo, realmente. A ver, yo te quiero preguntar a vos, Miguel Ángel, estamos mencionando cosas de adentro, cosas genéticas, la pandemia. ¿Le podemos agregar también para pensar un poco el modelo en el cual vivimos? Bueno, esta a mí me cultura parece que de hay la que empezar con el modelo. Hay que comenzar con el modelo. Esto es, Byung-Chul Han caracteriza este capitalismo contemporáneo neoliberal como sociedad de rendimiento. Hay un proceso de autoexplotación
que la vivimos como realización individual. Autoexplotación, me gusta ese Autoexplotación, concepto. autoexplotación, es decir, el neoliberalismo descubrió que se rinde mucho mejor en el trabajo si se implota, si se deprime y si se pone ansioso. Es decir, la depresión sustituyó la revolución. Tremendo. Y eso no se agudiza con el home office y Bueno, ese tipo eso de... se agudiza. A ver, Por supuesto. no es que nosotros por el vértigo perdemos el sentido. Hemos perdido el sentido y corremos porque no tenemos sentido. Es decir, hemos perdido la noción de tiempo. Exacto. No perdemos tiempo, es el tiempo que nos pierde a nosotros. ¿Por qué? Porque en vez de cuando te pasa algo, sos un fracasado. La vez pasada se vio perfectamente lo que es la sociedad de rendimiento en Showmatch. La bailarina decía que se había dormido en la ruta porque duerme 3 horas por día para ir a bailar al bailando. Y el jurado, en vez de protegerla y contenerla, le daba manija diciéndole que era un programa en el que había que rendir. O sea, la palabra rendimiento es la palabra porque Y estamos... eso tiene que ver con el modelo capitalista, digo, lo pienso porque es el exitismo, ¿no? Bueno, es como el exitismo que va claro, cada vez es más un rápido, capitalismo además. que... A ver, pero perdón, ¿es solo el exitismo o es vivir para trabajar? no, bueno, pero se vive para trabajar porque si vos fracasás, es tu culpa. Entonces, como es tu culpa, vas al ansiolítico o vas al psicólogo del ponte la gorra y Si sal. es que tenés la suerte de acceder a eso, porque yo digo, en esta sociedad capitalista y exitista, Porque la mitad de los argentinos porque son estás pobres. obligada a ser No tenés- feliz en esta sociedad. Claro. Y estás obligada a ser feliz para seguir en la cadena de montaje. No se permite- Es decir, no es se una especie permite- de película Tiempos Modernos de Carlito Chaplin, Sí. Sí. pero en red. A ver, le online. pregunto a Pablo, ¿no se permite transitar la angustia, el dolor en este país? No, Mira, no, hay ya- algo que dice Miguel acá, yo estoy completamente de acuerdo en todo el planteo. Es la era de la velocidad, donde no solo hay que ir apurado, sino que no llegás. No llegás nunca. Estás cambiando de ruta todo el tiempo o doblando. Tenemos un sistema de rendimiento, absolutamente. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, Te como digo, el tango, ¿no? Se duerme yo tengo pacientes que a veces vienen y yo los tengo que medicar, supuestamente debería, para que puedan seguir rindiendo, para que los puedan seguir maltratando los jefes, para que los puedan seguir presionando con más horas de trabajo que las que tienen. Entonces vos como médico, como psiquiatra, te ves frente a una situación que yo les digo, mirá, yo no te puedo anestesiar para que vos no te angusties en un trabajo que es malísima las Es condiciones de anestesiar, trabajo. básicamente, lo que estás diciendo. Está bueno lo que estás diciendo, pero yo ponele ahora, me tomé 3 días, ¿no? Me fui al medio de la montaña y siempre que uno hace eso dice, bueno, hay que cambiar de vida, vivo re mal y después volvés a lo Sí, mismo. pero ojo con ¿Hay alguna herramienta para tener términos medios de decir... Mira. Porque si no vamos del blanco al negro. No, claro, pero ¿no? primero Como- vuelvo a lo Es que que no se sociológico. puede, Pero él no decía podés que hay percibir vos, una- Catalina, que hay que el per- problema tuyo es un problema del otro trabajador que tenés al lado. Es el mismo problema. No Sí. podemos generar proyectos Pero el tema es que no colectivos de tenés más transformación. el trabajador al lado, Miguel. No, ¿No es lo que tenés te un estoy problema también de además de pérdida de tiempo, de pérdida de espacio? Precisamente lo que trato de señalar es que vos al implotar, al sentirte fracasado, al sentir que vos no lográs, no podés lograr que al otro le está pasando lo mismo para un proyecto colectivo de transformación. Exacto. Este es el punto. Porque vos sos el fracasado o la fracasada. Esto se logró, esto es un proceso que viene más o menos, yo calculo, del año 90, Sí. que fue la gran Sí. transformación del mundo, cuando todos nos convertimos en empresarios que facturábamos. ¿Se acuerdan? Que el invento de Caballo decía, ahora sos un empresario, y creímos en eso. Sí. Les hago una pregunta, porque el otro día Milce Pizarro en un programa de radio hacía un informe muy interesante contando que mucha gente le da vergüenza decir que toma, por ejemplo, ansiolíticos. Usted puede decir que toma un remedio para el colesterol, para el dolor de muelas, pero no cuando tiene que tomar ansiolítico, que eso da vergüenza. Le quiero preguntar a Emilia si le pasó esto, si el hecho de tomar algún tipo de medicamento vinculado a la salud mental en algún momento le da vergüenza hacerlo público. A ver, a mí nunca me dio vergüenza porque me vinculo en un entorno en el que entienden ciertas cosas y en un entorno en el que yo en general pude hablar de esto desde siempre. Pero es muy común que vos digas, no sé, me duele la espalda. Y todo el mundo te dice anda al médico. Pero cuando decís que tenés ansiedad o que estás deprimido, la gente te dice,
bueno, pero metele garra, no sé, salí a correr, haz ejercicio, haz yoga. Como que... Y ahí te quedás como que se te cierra el espacio y algo que mencionaban ustedes de, bueno, que uno siempre tiene que rendir, pero también al no poder visibilizarlo, se hace muy difícil después el convivir también con un trastorno que implique la salud mental, porque vos no podés decir, mira, yo llego hasta acá porque más no puedo. Nunca podés poner ese límite. ¿Por qué? Porque hay 1000 preconceptos, hay tabúes sobre el tema, entonces a mí particularmente nunca me pasó tener que esconderme para tomar medicación, pero así me pasó de estar tomando, no sé, clonazepam y que me digan, ay, pero tan joven, ¿qué vas a hacer cuando tengas 50 si tenés 25 y estás tomando? Nada, yo lo hacía obviamente seguida por psiquiatra, estaba haciendo terapia, o sea, yo nunca me automediqué, siempre lo hice con un equipo que me seguía y me trataba, pero la gente, viste, es como, yo estoy tratando de estar mejor y te están juzgando Es eso un de que tabú, estás tomando es un tema algo, tabú. entonces ¿qué vas a hacer cuando seas más grande? Exacto, pero si alguien toma T4 no le dicen nada, entonces Bueno, ahí va. es como A ver, muy Pablo, difícil sí. también. A ver, porque Emilia, mirá, vamos a escuchar la a- gente te mira así. Pablo está pidiendo pista, viene señalando hace rato. ¿Qué Emilia, querías decir? pones el ejemplo de T4. Yo le digo a mis pacientes... Para, contá que es T4, porque no todo el Sí, mundo yo- sabe. iba a T4 es preguntar qué era levotiroxina, T4. claro, es un medicamento de reemplazo de hormona tiroidea, Sí. que la gente que tiene un hipotiroidismo, o sea, una deficiencia en la secreción de la hormona tiroidea, lo tiene que tomar para que su cuerpo funcione normalmente, ¿sí? Sí. Porque la tiroides cuando está baja estás lento, hasta puede confundirse con una depresión. Esto que cuenta ella, que dice ella, me parece perfecto y viene a cuento porque yo lo hablo en el consultorio todos los días. Cuando vos encontrás un paciente que tiene vulnerabilidad, quiero aclararles y aprovechar este espacio para ir taladrando ese tabú, ¿no? La mayoría de las personas que tienen depresiones o trastornos de ansiedad de manera recurrente a lo largo de la vida, y a pesar de los tratamientos y todo, la gran mayoría tiene una vulnerabilidad biológica o de eventos traumáticos tempranos. ¿Esto qué quiere decir? Que el aparatito de regulación de la ansiedad y del ánimo no le funciona tan bien como al vecino. Por ahí le funciona mejor que al del vecino del otro lado, digamos. Para esas personas, como pone el ejemplo Emilia, y yo se lo digo a mis pacientes, para vos tomar este medicamento es lo mismo que para alguien que tiene hipotiroidismo tomar la T4. Nadie va a decir, pero vos vas a estar bien tomando un antihipertensivo, arreglate la presión vos solo. Bueno, entérense de que las cuestiones anímicas y de la psiquis no están en una bolsita de aire ahí perdida. Tienen que ver también con los órganos, tienen que ver con circuitos. Y también puede ser que uno haga, por supuesto, una depresión o un trastorno de ansiedad sin tener vulnerabilidad biológica. Ahora, Pablo... Perdóname que termino esto, pero te tiene que pasar algo muy feo. Te pasó algo muy fuerte, vos por ahí no tenés vulnerabilidad, o sea, ni tu mamá, ni tus abuelos, ni tu papá, en tu familia no corre eso. Pero te quedaste sin laburo, te dejó tu pareja y la haces, pero ¿sabes qué? No la volvés a hacer al año siguiente. Quizás no la haces más. Entonces, son condiciones médicas también. Entiendo que es más difícil para la gente, porque ahí se mezcla todo, no, pero vos podés estar mal por otra cosa. Si vos tenés hipotiroidismo, tenés hipotiroidismo. Y los que por el pasillo les dicen que no tomen la medicación, no están junto al paciente cuando ella, Emilia, estaba tan mal que no podía salir a la calle, que se asustaba. Y muy alegremente les dicen, no tomes nada. Y tenemos un problema. Pero Pablo, más allá de esto puntual, de esto puntualmente médico, hay algo que aparece acá, me parece sumamente interesante, y es que, primero, lo que estamos observando en pandemia, en realidad la pandemia, como en tantas otras cosas, agudiza cosas que ya nos pasaban. Pero seguimos hablando de la pandemia, es decir, cuesta mucho vincular con que todo estaba bastante mal antes de la pandemia y ahora emerge. Y segundo, si es un tema de modelo y cómo vivimos, de alguna manera la salud mental es un problema político y no se Totalmente. aborda como un problema político. Totalmente. Acá hay un montón de cosas para discutir, son hermosas, fascinado, ¿no? Sí, nos quedamos toda la noche. Maravilloso. Varias cosas. En principio, nosotros estábamos viviendo en plena sociedad neuronal y nos estalló una sociedad viral adentro de la sociedad neuronal. O sea, las patologías que señala acá el compañero respecto del punto de vista médico, por el cual yo no puedo intervenir ahí, se agregó el componente viral. O sea, la muerte en la calle es un estímulo para la psiquis muy grande. Es una especie de... El cuadro del Bosco de Bruegel, esos cuadros de la peste negra. Bueno, imagínate el cuadro de la peste negra hoy. Claro, pues estamos conviviendo Entonces, con la muerte. gente tiene a que todo salir a la esto. calle a sabiendas que se puede morir. Claro. Entonces, eso genera una cuota de está estrés naturalizada enorme. la Por eso muerte, que además. había días
que nos sentíamos agotados, no sabíamos por qué. Era por el estrés que te produce el saber que la muerte está en el almacén. Hace 2 años que estamos bajo estrés. Claro. Y nos vamos a dar cuenta, y nos parece que ya no, pero nos vamos a dar cuenta cuando esto termine, la mochila que tenemos naturalizada desde hace 2 años. Claro, pero en un fondo que nos costaba, que nos cuesta todavía diagnosticar respecto de cómo veníamos viviendo. Mira, Exacto, lo que vos porque- decías, perdón, lo que vos decías de lo político y de lo social, esto es así. Y ojo, porque vos decías blanco y negro, Sí, Cata. sí, que no, Ojo. ya sé que está mal. Sí, hay que pero navegar es en una el gris, me trampa, dice mi porque eso psicóloga. de que capitalismo, y cuando vos le decís esto es el capitalismo que te obliga a una cuestión de rendimiento, a ser gerente de uno mismo, como decías vos. Del exitismo. Pero no quiere decir que entonces vos le decís esto a alguien y te dice, entonces vos sos comunista. No, hermano, el comunismo está perimido. No, Un claro. capitalismo social, un capitalismo que no sea cruel, que tenga en cuenta a la gente, De la empatía, que pero... haya menos pobres, que haya empatía. Decían que la pandemia iba a mejorar Sí, todo lo al ser contrario. humano y fue Todo todo lo lo contrario. contrario. Perdón, Sí. Pablo y Miguel, en algún momento mencionaron todo rápido. ¿Cómo, perdón? Todo rápido. Sí. Esta moda de vivir todo rápido. Alguien mencionaba, ¿no? Hasta el WhatsApp vos podés acelerar la velocidad para escuchar rápido Sí. lo que te dicen y perder menos tiempo. Sí. ¿Cuánto incide Es que- en esto que nos está pasando? Es que, bueno, lo que pasa es que eso te sucede, ese vértigo, te sucede porque has perdido sentido. No es que corres porque corres porque no sabes por qué corres. Mira, Chomsky dice una cosa Pero no muy... tiene que ver con un modelo de producción. Todo Absolutamente. rápido para producir más y más y más. Imagínate que el 1% de la población de la Tierra se lleva prácticamente todo. Claro. Cada vez hay más riqueza y mayor. Ya se está privatizando la Luna y Marte. Sí. No, se pero está es que está bien privatizando eso la que Luna y decís, Marte. porque si no- Ya están por contaminarla la Luna y Marte. Esto, si no, es la ley de la selva. Lo de la velocidad, yo tengo un libro, yo traje algunos, ya que tocábamos el tema, después si los quieren ver, libros que escribimos en nuestra institución, que escribí yo. Y hay uno que se llama Vivir a Mil, el último, justamente. Y que habla de todo esto, de la velocidad y de cómo estas sociedades nos llevan a este rendimiento, donde además hablan de esto de la meritocracia, de que vos... No todos tenemos que ser superhéroes, no todos tenemos que poder poner un emprendimiento. No, porque no si es vos posible. Igual laburás es que además 8 en horas este o país 6 no se horas, puede, tenés Pablo. derecho a vivir dignamente, Tal deberías tener. Sí, pero no se puede porque estamos en un país donde la mitad del Sí, país son es pobres. pobre y más de la mitad de los pibes y pibas son pobres. Entonces, Y yo también lamentablemente quería preguntar sí, por eso, lamentablemente ¿no? Porque sí. estamos en esa sociedad también. Claro. Entonces, cuando uno piensa Es una- en el es- es éxito y una en la forma de sociedad- vivir, Es una sociedad que reproduce la desigualdad. Pero no es que reproduce la desigualdad porque a nosotros no nos guste la desigualdad. Aunque no nos guste, parece que nos gusta la desigualdad. Porque nosotros mandamos a un chico a un colegio. Pero sabemos que para que compita en el mercado tenemos que llenarlo de cosas para que rinda en su vida. Entonces lo volvemos loco haciéndolo con cosas particulares, estímulos. Y hay un- porque reproducimos la desigualdad. Hay un negacionismo de los malos momentos, de los trastornos. Estoy pensando en Instagram, ¿no? En una red social donde estamos todos fantásticos. Hay una idea de negar un poquito el dolor, el tránsito por el dolor, Sí. el duelo. Esta es una sociedad paliativa que niega la existencia del dolor. No nos deja transitar el dolor porque si nos duele, paramos. Si algo nos duele psíquicamente o corporalmente, paramos. Nietzsche escribió muchísimo sobre esto, la problemática del dolor y la relación del dolor con la filosofía y con la profundidad del alma, en última instancia. Si no te duele, no ves nada. Bueno, Entonces no hay que ver nada. Es decir, no es que te duela y... Entonces ponete la pastilla para que no te duela y anda a la cadena de montaje. es muy gráfico y descuidado, quizá ahora no lo hacemos más, pero hasta la pandemia teníamos fiebre o estábamos resfriados, íbamos a trabajar igual porque creíamos que así éramos mejores trabajadores y trabajadoras, digamos, ¿no? sí. No, sí. Pero además la sociedad, la política es paliativa también. Porque si vos ves las campañas políticas de ahora, son campañas políticas que niegan la existencia de la pandemia. Totalmente, De totalmente. izquierda a derecha. Totalmente. Y Se juegan para ver quién es más presencialista que el otro. no, y además... Hay presencialismo de izquierda, de centro y de derecha. Bueno, hay que Y anunciar me una gusta buena esto que noticia, vos sí. estás diciendo, porque la otra vez lo decíamos con Diego en la apertura del programa, que es una campaña que le falta corazón y empatía, porque parece como que se olvidaron que se murieron más de 100.000 personas. Absolutamente. No está eso. Absolutamente se de acuerdo olvidaron, contigo. lo están aprovechando. La pandemia nos puso en una situación de sábana corta. Si te tapás la cara, se te destapan los pies. Si querés más presencialidad,
vas a tener más contagios. Si tenés más contagios, menos presencialidad, la gente que no se la banca más. Pero es una sábana corta que es ideal para la chicana política desde ambos lados, ¿no? Pablo, complicado el asunto. A Pablo, a Miguel y a Emilia por su valioso testimonio, gracias por estar. Por ahí es un primer capítulo, por ahí los convocamos de nuevo, nos quedó un poquito corto. Me encantaría. No, queremos hacer sesiones de terapia en vivo. Fue una buena introducción. Me encantaría. Gracias. ¿Querés mostrar el libro primero? Sí, ya que, ya que estamos hablando. Ya que lo querés chiviar por acá, dale. Este es un libro de ansiedad, estrés, pánico y fobias. Sí. Este es Mi cabeza no para, que todos tienen que ver con esto, con esta patología Bien. que estamos tratando hoy. ¿Y el tercero? El tercero es de TOC. Se los voy a dejar por si quieren que hagamos un Caruso programa. tiene ahí Sí. bastante. Y el otro Vivir a 1000 no lo tengo porque ese ni yo tengo un ejemplar, Bueno, que es el último. gracias. Gracias a los tres por estar. Muchas gracias. Vamos a un corte y Dale, seguimos dale. con Fuego Amigo. Llegó el momento más esperado, Schurman, del día, que es con nuestra bomba, la sección En Campaña. Muy bien, avanzamos. Quiero decir antes que yo puedo tener un montón de tocs, pero no vengo a trabajar en pijama. Dicho esto, vamos a arrancar con un par de Vos placas. estás hablando por mi ropa, Caruso. Vamos a arrancar con un par de placas que vamos a seguir en la lectura, porque me parece que pueden dar algunas claves como para entender de qué van a hablar. Es cierto que la campaña ya arrancó, pero mañana arranca, o hoy arranca la campaña audiovisual propiamente dicha. Por ejemplo, el Frente de Todos. Voy a arrancar al revés. Sí. Van a ser eje en la gestión de la pandemia, sí, pero también planteando eje en el futuro. Por eso aparece, la idea de volver, la idea de juntarnos, la idea de salir en alguno de los spots y, por supuesto, la idea de que vamos a ser más felices y que hay que conquistar todo lo que está por delante. Sí. Y después se van a ampliar algunos colores. Esto se vio en algunos actos que aparecen otros colores más allá del celeste y el blanco y el amarillo del sol inclusivo, porque ahí está la idea puesta en juego, tratar de salir del núcleo duro e ir a buscar a otro grupo de lectores y lectoras. Bueno, esto respecto al Frente de Todos, vamos a avanzar muy rápido Sí. y después, si quieren, detenemos en algo. Juntos por el Cambio, claro, tienen que invertir tiempo en argumentos respecto del enroque territorial. Es decir, Santilli va de ciudad a la provincia de Buenos Aires y Vidal va de la provincia hacia la ciudad. Por eso Larreta aparece, por ejemplo, en las dos campañas. Larreta aparece acompañando a Santilli en la provincia, pero también con Vidal, porque Vidal tiene que reafirmar que ese es efectivamente el territorio por el cual disputa. Después una preocupación muy grande por Fuego Amigo. Sí. Y esto me parece que no necesita mayor explicación. Quizá la vida interna del partido con las internas era una cosa positiva, pero ya hay mucha preocupación porque, incluso hay algunos números que lo demuestran, que efectivamente el Fuego Amigo, las discusiones en las internas, le está quitando voto al general. Es decir, a lo que vaya a pasar después en la elección de noviembre. Bien. Nos vamos en esto mismo a Facundo Manes. Sí. En el marco de su campaña, claro, él dice o está planteando una suerte de yo no fui, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el macrismo, con todo lo que pasó antes. Es decir, estrategia del recién llegado, incluso afuera de la política, para tratar de generar también empatía con otros sectores. Y además aparece un poco más agresivo de lo que se esperaba por esto mismo que decíamos ¿Agresivo? No me respecto pareció. Y el respecto del Fuego discurso tiene Amigo. un tono, sí, tiene un tono más. Sí, además es mucho más virulento, si ustedes Sí, quieren, ¿no? respecto de su interna, ¿no? Yo no Él me dijo- imaginaba a Manes, planteando la posibilidad de que el gobierno de la ciudad pudiera, denunciando esa alternativa que No, podrían claro. usarse fondos de la ciudad en la campaña de la provincia de Buenos Sí, Aires. Nadie sí. lo hubiera imaginado. Y diciendo además de que él Manes. no tiene nada que ver con Vidal y con Larreta, abriéndose de manos respecto al Sí. vínculo político Bueno, pues es una con su propio estrategia, espacio. No sé si es agresivo. Claro, yo Pero entiendo- no entiendo tiene lo que que ver plantea con Cata. sus formas, me parece. Entiendo lo que plantea Cata, no una campaña agresiva hacia el afuera, sino en su actitud respecto a la interna. Bien. A eso me refería. Te queda una más. Sí, nos queda Santilli, Diego Santilli, que bueno, tiene que hacer también, ¿no? Mucho esfuerzo para demostrarse bonaerense, por eso una campaña de cercanía, caminando la calle, caminando el territorio bonaerense, y además otro gancho de cercanía es que se hace llamar el Colo. De hecho, así se presenta formalmente en la campaña. Por eso el contacto también cara a cara en los barrios. Te falta uno más, pero venís a presentarla desde acá, Caruso. No, estoy bien Porque acá. queremos ver Acá estoy tu muy look bien. completo, ya que dijiste Nos que vamos- vine en pijama. Te nos juro que lo gustaría- vamos a hacer muy pronto. Vos impusiste la moda de las zapatillas. Nos vamos a no puedo Florencio decir más nada. Randazzo. Vamos con vos. Bueno, él plantea superar la grieta. Ahora, está claro, por ejemplo, el spot que vimos, emulando o imitando a alguien, imitando a Cristina y su discusión o su presunta discusión
sobre el 2015, lo que marca es una caracterización muy adentro de la grieta, es decir, utiliza elementos que efectivamente pertenecen a la grieta, el carácter de Cristina, su frontalidad, etc. Y por otra parte, bueno, nosotros lo vimos acá en la entrevista que le hicimos, propuestas de un arco ideológico muy amplio, como reforma laboral o cuestiones vinculadas a la seguridad de una manera un poco más dura. Bueno, Caruso, gracias. ¿Vas a venir a presentar o no el Fuego Amigo? Pues se nos fue el programa. No, lo presentan ustedes, jamás ocuparía de pero eso. Vení con nosotros. Vení, Caruso, vení, dale que te extrañamos. Vení, vamos a ver el Fuego Amigo y nos mientras les despedimos. contamos el Fuego Amigo, Caruso se Vamos acerca acá todos. al círculo. Vení, Pablo. El Fuego Amigo es de Gerardo Morales, que dice: hay que parar con el baile y el globito, no podemos defraudar al electorado como lo hicimos en 2019. Te explica por qué Pablo Caruso con sus zapatillas. Bueno, esto ya lo habíamos visto en una referencia concreta al formato de campaña de Juntos por el Cambio, con el que el gobernador Morales ahora no se siente cómodo, pero lo podría haber denunciado en su momento cuando fue parte de ese espacio. Hay un Pablo Caruso de la mitad para arriba y otro de la mitad para abajo. Sí. Se A había tono con la vestido conductora, hasta- a se tono había con la vestido- conductora, ¿no? Que olvidó la parte de arriba y clavó pijama, total, de acá pega derecho. Bueno, gente, nos vamos. Nos reencontramos mañana 11 de la noche para hacer más Fuego Amigo. Chao. Adiós.